casa de Dios, su casa. Qué alegría tenerlos acá una vez más, en el mejor lugar donde pudo estar hoy en la noche usted. Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de fe antes de empezar el mensaje. Amén. Nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado y estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. No tan cómodo porque hace calor. Así que no se vaya a dormir en esta noche. Amén. Ya va a haber tiempo para que después del servicio puedan descansar, aunque hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor. Y bueno, seguramente en los hogares igual tengo algunos amigos que están recordando que está un poco complicado estos días de calor. Pero bueno, hoy quiero hablar del estrés. ¿Cuántos saben lo que es el estrés? Tiene la definición de estrés. Dice, bueno, ahí en la primera pantalla, se me puede poner, por favor, la anterior. Esa es una persona estresada. Seguramente muchos de nosotros hemos experimentado estrés sin saber. Hay varias cosas que generan estrés. Las situaciones imposibles o que nosotros creemos imposibles genera estrés. Cuando creemos que no contamos con lo suficiente, con lo necesario, con lo que necesitamos, genera estrés. Nuestros errores garrafales generan estrés porque generamos daño colateral. Lastimamos a personas que nosotros no queremos lastimar. Y cuando eso sucede, genera estrés. Todos experimentamos estrés en nuestras vidas. ¿Pero qué es el estrés? El estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Es un cansancio mental, es una fatiga, es una incomodidad que sentimos por las exigencias que tenemos, que normalmente son más altas de lo normal. Amén. Por ejemplo, en el trabajo, cuando tu jefe te pide un mayor rendimiento del que puedes dar, te estresa. Cuando en tu seno familiar tu esposa, tu esposo exige o demanda de ti cosas normales que son aceptables, pero él pide cosas muy altas, perfección en el buen trato, limpieza en la conducta y todo lo demás, te estresa, te genera cansancio, fatiga, incomodidad. ¿El tema financiero estresa? Por supuesto que sí. Cuando llega el fin de mes y tenemos cuenta que pagar, yo tengo que cumplir una obligación económica con 8 personas mensualmente. Entonces sé de lo que le estoy hablando. Sé de lo que es el estrés. Aparte de dirigir este maravilloso ministerio que también estresa, no vamos a decir que no, porque la exigencia o la demanda es muy alta, porque no solamente tenemos que ser cristianos, sino que también tenemos que parecer cristianos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Y peor como pastor, porque hay muchos ojos, como en una laguna, que están abiertos, enfocando. Entonces tengo que pensar mucho qué decir, qué hacer, con quién hablar, con quién no hablar. Genera estrés. Y yo sé que usted también en algún momento de su vida ha sentido estrés.
se ha estresado. Y es muy importante que hablemos sobre este tema, cómo lidiar con el estrés. Porque si no lo hacemos, el enemigo va a lograr su propósito y va a causarnos más dolor del que ya estamos sintiendo. Si no sabemos y aprendemos a la luz de la palabra cómo manejar el estrés, vamos a cometer errores. Pero lo peor de todo es que no vamos a ser completamente felices. Y la idea de Dios es que disfrutemos la vida, aún con el estrés. ¿Amén? Entonces, quiero hablar sobre las 3 cosas que los estudiosos, que los expertos dicen que generan estrés, y a través de la Biblia, cómo resolver esa situación de estrés. ¿Cuántos han sentido estrés en su vida? ¿Cuántos han estresado? Y bueno, hoy en día, ¿cuántos están estresados? Yo he sentido estrés en algunos momentos del día, porque no sé cómo se va a resolver esta situación. Porque hay demandas de los dos lados y nadie quiere ceder y nosotros estamos siendo perjudicados. Nos estresa cuando vemos la televisión. Sé que muchos no están yendo a trabajar, pero las obligaciones siguen día a día, la luz, el agua, la casa, y sentimos estrés. Entonces, qué bueno que esté acá, y qué bueno que el Espíritu Santo nos enseñe a cómo manejar el estrés. El primer punto para poder manejar el estrés es que debes entender que el Espíritu de Dios está en ti. Ese es el primer punto. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él es capaz de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Lo que el Espíritu puede lograr en favor de nosotros es lo que nosotros consideramos imposible. Hay situaciones que nosotros, por más creyentes que seamos, las vamos a ver como imposibles, situaciones muertas en nuestras vidas. Pero si consideramos la presencia del Espíritu de Jehová que está en nosotros, podemos lidiar con esas cosas imposibles. Amén. Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 37, verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. A Ezequiel Dios lo llevó al profeta y le mostró una visión, le mostró un valle completo de huesos secos. Y él dice, he aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé, dice el profeta, pues como me ha mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El verso 14, miren. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Sobre esos aspectos muertos, donde nosotros vemos que acá ya no hay solución. Este matrimonio, esta economía, no se puede resolver. Porque siento que en vez de acercarnos al Señor, nos alejamos. O nos acercamos un poco, pero damos miles de pasos hacia atrás. Y no sé cómo, porque mi propósito como familia, como esposa, como esposo, es que estemos pegados al Señor, porque entiendo que solamente así voy a tener victoria y vamos a vivir felices. Pero veo que mi esposa no acompaña, veo que mi esposo, mis hijos no acompañan.
y lo veo imposible y eso me estresa y creo que capaz no se cumpla mi deseo en mi corazón de estar pegado a los caminos del Señor y de vivir en su presencia. Eso estresa. Pero el Señor dice en la profecía que le hizo ver a Ezequiel, donde no hay absolutamente vida, totalmente un valle de secos muertos. ¿Sabe qué le dijo? Profetiza. Profetizar es decir por adelantado lo que hemos recibido por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, sobre las cosas muertas que están en tu vida, debes profetizar. Debes profetizar sobre tu finanza, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tus estudios, sobre tus problemas de salud, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Debes profetizar. Dice la Biblia que en el momento en que él profetizó, escuchó como un temblor, un ruido de temblor, donde vio que los huesos se unían. Amén. Entonces, cuando haya aspectos muertos en su vida, no se estrese, profetice. Entienda que el Espíritu de Dios que está en usted puede hacer por usted lo que usted considera imposible. Imposible que mi familia toda vaya a la iglesia y que se consagre según usted, pero no imposible para el Espíritu Santo. Imposible que mis finanzas mejoren y yo pueda salir de la situación en la que estoy. Estoy condenado a por muchos años vivir en el mismo nivel y escala salarial. Imposible para usted, pero no para el Espíritu Santo, porque Él tiene el control de absolutamente todo. Y dice la Biblia que Él es capaz de abrir puertas donde no las hay. Nunca olvide y no se estrese. Cuenta con la presencia del Espíritu Santo en su vida sobre los aspectos que usted ve imposibles. Pero debe profetizar victoria. De acuerdo al Espíritu que mora en usted, le dé a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Punto número 1. Punto número 2. Debe entender para liberar el estrés. Y por favor, hágase un favor a usted mismo. Porque le estoy compartiendo esto y es algo que pongo a diario en mi vida y me ha librado un poco del estrés insano que provoca no practicarlo. Número 2, debe entender que Dios está obrando a su favor. Voy a repetir. Debe entender que Dios está obrando a su favor. Mire, muchas veces no contamos con los recursos necesarios para lograr lo que nuestro corazón anhela. Muchas veces nos miramos a nuestra condición y decimos, no tengo un título universitario, no tengo estudios, no tengo la formación, no tengo el matrimonio que necesito para cumplir lo que hace falta. O miro a mi alrededor y digo, apenas sobrevivo en la finanza, no tengo para que un día yo pueda cumplir el sueño de abrir y tener las llaves de mi propia casa, de mi propio hogar. O un día dejar de utilizar micro o algún otro medio de transporte público y yo tenga la posibilidad de colgar una llave y poder abrir mi propia movilidad. Esas cosas generan estrés, porque qué padre de nosotros que vive acá no quisiera darle a su hijo un hogar propio, un techo propio, no quisiera darle unos estudios superiores. ¿Qué esposo de acá no quisiera cumplir los sueños y el deseo, el del corazón de su esposa? Muchas veces nos estresamos porque vemos alrededor y decimos, soñaría y estaría de acuerdo con Dios si tuviese un título universitario, un buen trabajo, una posición, sería más fácil, pero por diferentes razones no lo he conseguido y eso me estresa, porque veo el camino muy largo hacia lo que Dios me ha mostrado y eso me estresa. O veo que la adicción es muy fuerte y no creo resolverla.
este problema personal que yo tengo. Pero miren, Dios está obrando a su favor. Le voy a contar rápidamente la vida de Ruth. Usted sabe que ella había perdido a su esposo y también a su suegro. Y cuando volvieron a su tierra de origen, ella cuidó de su suegra Noemí. Y todos los días, miren, Ruth iba a los campos de Booz, desde temprano en la mañana, dice la Biblia, hasta altas horas de la tarde, a recoger los granos de trigo de las gavillas que se derramaban por descuido. Y todos los días llegaba con algo de sustento para alimentar a su suegra Noemí. Pero miren, un día el dueño del campo, de esos campos, llega a sus tierras y el mayordomo de sus criados le habla sobre Ruth y le cuenta la historia y le dice: esta es una mujer buena, cuida de su suegra, no la abandonó, viene temprano en la mañana y se va tarde, y todo lo que ella recoge, su esfuerzo, es para sostener a esa mujer que no tiene responsabilidad para con ella. Entonces miren cómo otras personas están hablando en favor de esta mujer que está pasando necesidad. De la misma manera, el Espíritu Santo está hablando al corazón de personas pudientes en favor de usted y está diciendo: esas personas, a pesar de las dificultades, se congregan, sirven en la iglesia, dan lo mejor. A pesar de que su matrimonio no es tan bueno, pero él sigue insistiendo, sigue creyendo. Mientras tú estás haciendo lo correcto, hay personas que Dios ha trabajado, que están hablando en favor de ti para que tus propósitos y tus sueños se cumplan. Mira lo que le dice Booz cuando se encuentra con Ruth. Y me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza, más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no las reprenda. Mientras tú te estás esforzando, mientras tú estás creyendo en el Señor, mientras tú te mantienes en fe respecto de lo que quieres lograr en la vida cristiana, el Señor está viendo eso y Él está haciendo que otras personas hablen a tu favor y te abran las puertas de oportunidad para que tu carrera profesional crezca, para que tu economía se incremente y para que tus negocios sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia. Entonces, no te estreses si lo ves muy complicado, si lo ves muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios está hablando a las personas idóneas para bendecirte y abrirte puertas de oportunidad. Amén. Y un día personas que ni siquiera tú conoces van a venir y te van a tender una mano, te van a bendecir, te van a saludar con una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Como vos con Ruth. Le digo: sé que eres una mujer íntegra. Y le digo a sus criados que también recoja igual que ustedes. Y si se cansa de recoger, a propósito, dejen caer para que ella recoja. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a hablarle a las personas pudientes para que te abran puertas de oportunidad y puedas crecer y que tu sueño económico se pueda cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que la riqueza de los justos, de los pecadores, está apartada para los justos. ¿Cuántos justos hay? Finalmente,
ten paz, confía en Dios. Ten paz, confía en Dios. Ten paz, confía en Dios. Miren, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren, otra cosa que nos estresa, pónganse de pie y vamos a terminar, amada iglesia, para que nos vamos. Otra cosa que nos estresa son las cosas malas, los errores que nosotros hemos cometido. Y esto ha generado la pérdida de alguien, la pérdida económica o lo que sea. Pero nos cuesta, nos estresa. ¿Sabe por qué nos estresa las malas decisiones, las equivocaciones? Porque nos afectan en el presente. Porque nos afectan en el presente. Pero, ¿cómo puedo? ¿Y cuál es la vista de Dios sobre este tema que me aflige, pastor? Sobre este pecado que yo creo que todavía el Señor no me ha perdonado. Y me está estresando porque estoy feliz por un tiempo y de repente viene ese mal pensamiento y la condenación y me entristezco y me frustro y me estreso, pastor. ¿Qué puedo hacer? Miren, Moisés se había convertido en un asesino. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y lo mató, cometió asesinato. Y luego tuvo que huir porque dieron parte al faraón. Y estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Moisés dijo, ya no soy digno de que el Señor me utilice grandemente en su obra. Y muchos de nosotros tenemos ese estrés espiritual porque creemos que nuestros errores y debilidades nos descalifican para lo grande que Dios quiere hacer con nosotros. Y muchos decimos, ¿cómo yo puedo decir que soy cristiano a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo? Porque todavía ahí nos estresamos y estamos, ¿qué hago? ¿Me declaro públicamente cristiano? ¿No lo hago? ¿Me mantengo en secreto? Y tenemos ese estrés debido a la perfección que la gente demanda de nosotros. Pero miren, el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. A pesar de que Moisés había cometido un asesinato, Dios se le apareció en una zarza que no dejaba de arder. Y lo utilizó para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Si has cometido errores en tu vida cristiana, y eso te genera estrés, ten paz, confía en Dios, porque Él aún va a restaurar tu matrimonio, aún va a mejorar tu economía, aún sigue confiando en ti, aún sigue teniendo tu nombre como candidato número 1 para hacer su obra aquí en la tierra y glorificar su nombre. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros nos puede liberar del estrés de lo imposible, de lo que creemos que está muerto en nuestra vida. Padre, te doy gracias. Porque mientras nosotros estamos haciendo lo correcto y vemos carencia y necesidad, tú le estás hablando a otras personas bien de nosotros para que nos llenen de tu favor y nos abran puertas de oportunidad. Padre, te doy gracias, porque a pesar de que cometemos errores en el pasado, sin haberte conocido o habiéndote aún conocido, tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, nunca deja de elegirnos
y hablando una y otra vez que somos tu obra maestra, que somos la niña de tus ojos, y que lo que tú has dicho que harías con nosotros lo cumplirás. Si el Señor te dijo y te habló que tus finanzas serán restauradas, ten paz y confía. Si el Señor te dijo que toda tu familia, porque tú dijiste alguna vez, yo en mi casa servirán a Jehová, y es lo que no estás viendo,